importante para todos los jiquilpenses. El día de hoy el doctor Álvaro Ochoa Serrano nos entrega una obra más, una tercera edición del libro Jiquilpan Guarimpan, una historia confinada. Antes de iniciar, quisiera presentar a ustedes que nos acompañan en esta mañana, desde luego en representación del arquitecto José Francisco Álvarez Cortés, presidente municipal. Nos acompaña Marta Álvarez Guerra, directora de turismo de este municipio. Por supuesto, el doctor Álvaro Ochoa Serrano, escritor de la obra Jiquilpan Guarimpan, una historia confinada. Del honorable ayuntamiento también nos el profesor Luis Bautista Rodríguez, el director de política social también de este honorable ayuntamiento. Y esta mañana me encargo de presentar este maravilloso libro el ingeniero arquitecto Ernesto Rafael Romero Espinosa. Bienvenido también. Y el periodista José Luis Seca Guerra. Bienvenido. Muy buenos días. Bien, pues desde el micrófono a la directora de turismo, Marta Álvarez Guerra, para que se realice la bienvenida de esta mañana. Buenos días. A nombre del arquitecto José Francisco Álvarez Cortés, les ofrezco una disculpa porque tuvo que salir de la ciudad de Morelia por motivos pues, de trabajo. Es para mí un honor darle la bienvenida al doctor Álvaro Ochoa Serrano y a todos ustedes en esto. No es más que una muestra más de lo que nuestro lema dice: generemos cultura y patriotismo. Por lo tanto, es un orgullo para el ayuntamiento y el pueblo de Jiquilpan esta nueva edición del libro Jiquilpan Guarimpan. Muchísimas gracias a la directora de turismo de este ayuntamiento. Y se da un micrófono ahora al profesor Luis Bautista Rodríguez, también director de política social honorable ayuntamiento. Buenos días a todos. Es para mí muy grato ayudar de alguna manera a que este proyecto, que de alguna manera estaba pendiente que se realizara, por ahí el doctor Álvaro, con justa razón, nos reclamaba de que teníamos pues ahí entre sus pendientes una presentación, aunque sea sencilla, de su vasta obra, y para muestra un voto. Yo creo que este libro que estaba agotado, sus primeras dos ediciones habían sido en su totalidad vendidas o distribuidas, y a raíz de que nuestro municipio es nombrado pueblo mágico, pues había una demanda de que se pudiera tener algunos
Jiquilpan, Guanípan, una historia emocionada, es un libro que nos remonta a la historia de nuestro municipio, un libro que aborda dos historias que forjaron la cultura jiquilpense de dos presidentes de la República, uno de ellos Anastasio Bustamante y el otro Lázaro Cárdenas del Río. Dos historias con circunstancias diferentes, pero que son parte de nuestra cultura. El libro aborda también la transformación indígena de nuestro municipio, sus tradiciones, incluso su infraestructura, todo evidencia fotografías con información evidente de algunos medios de comunicación de aquel entonces. Un libro muy interesante que todo jiquilpense debe de leer para conocernos a nosotros mismos. En este momento se da a quien presentará este libro, el ingeniero arquitecto Ernesto Rafael Romero Espinosa. Gracias. Buenos días a todos. Es un honor que me confiere Álvaro invitarme a presentar su obra. Es la segunda vez que me invita. Tuve la oportunidad de invitar también a presentar esta obra por primera vez. Y bueno, pues es muy difícil presentar una obra que ya todo el mundo conoce. Creo que todos aquí presentes, o la mayoría de ustedes, ya han tenido acceso a la obra, conocen la obra editorial de Álvaro. ¿Qué más puede decirse de esta obra? Es oportuna su revisión, por lo que comentaba el profesor Luis Bautista, ante la acreditación de Jiquilpan como pueblo mágico, se ve la necesidad de un reconocimiento de sus valores. Y precisamente Jiquilpan tiene esta categoría de pueblo mágico por un valor muy importante que es el histórico. A veces quienes convivimos a diario con este tipo de elementos, por ejemplo, con el patrimonio cultural modificado, muchas veces pasamos de largo y no lo valoramos, no nos damos cuenta de lo que tenemos en las manos. Y este tipo de obras nos permiten tener una alerta, un mensaje de alerta que nos dice: mira lo que tienes en tus manos, mira los antecedentes, mira tu historia. Y esto es algo que nunca debe dejarse de lado y que precisamente es lo que nos da valor como comunidad, como ciudad. En palabras de Álvaro, él presenta la obra y nos lleva de la mano para conocer la evolución histórica de Jiquilpan, desde sus primeros vestigios, de San Francisco Jiquilpan, de Jiquilpan Guanípan, de Jiquilpan de Lázaro Cárdenas, y ahora estamos, como él señalaba, en Jiquilpan de los emigrados. Yo agregaría que estamos ya en otra época, estamos en el Jiquilpan de comercio, estamos viviendo los estragos del comercio ambulante. Estamos también ante otro reto que inicia el Jiquilpan del pueblo mágico. Yo como arquitecto pues me remonto siempre a los aspectos que a mí me interesan. A mí me ha interesado siempre Jiquilpan como parte del rescate de su imagen urbana, para precisamente profundizar en el conocimiento de esta imagen. He recorrido siempre invariablemente a Álvaro. Yo no alcancé el libro, la edición nueva, traigo mi libro del 99, se está deshojando, porque más que ser un libro que yo les invitaría, bueno, puede verse de dos maneras, ¿no? Una manera corrida, o hacer una lectura por partes, que es lo que yo he hecho cuando tengo alguna
viene por ahí la referencia, sobre todo porque se trata de una obra con unas referencias indiscutibles, de primera referencias primarias. Álvaro acudió a archivos de diferente índole que no nos dan lugar a dudas y que nos los protegen muchas veces. Por ejemplo, algo que hemos comentado mucho a lo que ha existido la recuperación de la parte de nuestros personajes, la de los insurgentes, sobre todo, y la discusión que se ha dado en torno a la existencia o no de José de la Paz, ¿sí? Que genera pues, cierta controversia, pero Álvaro es claro en su investigación, no encuentra evidencias de que haya existido la heroína que tenemos en un lugar preponderante de la ciudad. Entonces, también se ha dado la discusión en cuanto a otro personaje, otros grandes personajes de Jiquilpan. Si consideramos que Jiquilpan, su importancia radica en haber dado dos presidentes de la República, uno de ellos muy ampliamente conocido y difundido en su obra, pero otro que tal parece que lo hemos relegado al olvido y que no lo destacamos de la misma manera por su trascendencia. Anastasio Bustamante. Entonces, estas situaciones Álvaro las documenta y nos permite conocer a veces con detalle estos aspectos. Volviendo al tema que a mí me llama la atención, que es la evolución de Jiquilpan, estos diferentes periodos, sobre todo en particular el periodo del Jiquilpan cardenista, con Lázaro Cárdenas, Jiquilpan adquiere ya un rumbo de ciudad. ¿Sí? No obstante que ya había sido elevada a rango de ciudad, sobre todo por la importancia política que ha tenido Jiquilpan a lo largo de su historia. No obstante esto, con Cárdenas, Jiquilpan adquiere ese carácter de urbano. La infraestructura y el equipamiento urbano con que se dotó a Jiquilpan en esa década de 1930 a 1940, yo creo que pocos pueblos en México, pocas ciudades tuvieron esta oportunidad. El general Cárdenas se rodeó de especialistas en muchos aspectos, los cuales participaron en la construcción de Jiquilpan, y desafortunadamente este periodo de la historia de Jiquilpan se ha visto ya rebasado, a punto casi de nada más quedar algunos elementos mínimos, y lo podemos constatar con el trazo de la avenida Lázaro Cárdenas, y el trazo de la carretera, que era el elemento que iba a permitir incorporar a Jiquilpan al desarrollo. Sobre todo desde ese entonces se hablaba de un aprovechamiento con fines turísticos de esta carretera, y a partir de ella iban a empezar a llegar los visitantes de muchos lugares, no solamente de la región, sino nacionales e incluso extranjeros. ¿Cómo se fue perdiendo esta idea hasta dejar a Jiquilpan casi prácticamente en el olvido? Y nosotros mismos, como habitantes de la ciudad, hemos sido en cierta forma desvalorizando el aspecto que es entonces la ciudad vive. Yo en otros foros he comentado que Jiquilpan tiene un reglamento que es todo un proyecto de avanzada para su época, en el cual establece lineamientos de uso del suelo y de terminación de fachadas, etcétera, y que es desafortunadamente una pieza de museo. El reglamento que establecía las condiciones de uso de esta nueva calzada
que esta acreditación nos llevara a pensar que tiene que ser adaptada para los turistas. Y les digo, es una preocupación porque yo siempre he insistido que una ciudad, un pueblo, debe ser útil para sus habitantes. Si una ciudad responde a las necesidades de sus habitantes, responde a las necesidades de cualquier turista. Lo que debemos buscar en nuestras ciudades es precisamente no llegar al extremo de generar una ciudad para los que nos visitan y otra ciudad muy diferente para los que habitamos. Entonces, ahí hay mucho que hacer. No quisiera yo acabar aquí el micrófono porque también José Luis quiere comentarles algunas cosas. Discúlpenme si no les hablo mucho del libro. El libro, como les digo, bueno, pues es de todos conocidos. Para mí es una obra indispensable, de lectura indispensable para los jiquipenses, para quienes nos quieran conocer, para los que quieran conocer la historia de Jiquipan, la de sus personajes, que hemos dejado también muy relegados, nuestros monumentos conmemorativos, por ejemplo, de la batalla de la Trasquila, muy abandonado, Juárez, la fuente de los pescados de Tres Guerras, en fin, tenemos una obra muy importante que nos debemos sobre todo en General Cárdenas, pero que desafortunadamente los tenemos prácticamente en el olvido. Qué oportuna es la revisión de la obra de Álvaro. Hay comentarios que a lo mejor ya se faltan algunos elementos. Es un reto actualizar este trabajo, es un trabajo muy vasto. No tengo ni idea del tiempo que consumió de horas de trabajo de Álvaro, la consulta de las fuentes, el poner, el exponer los hallazgos, y sobre todo para facilitarnos a los lectores conocer con detalle la historia de Jiquipan. No sé, ya no quisiera, como les comentaba, acabar la palabra, me gustaría ceder el micrófono a José Luis, y pues nuevamente reitero el agradecimiento de su presencia y sobre todo a Álvaro por esta labor tan importante que hace para Jiquipan. Gracias. Y ahora cedemos la palabra al periodista José Luis Herrera, que también presentará este libro. Quisiera empezar agradeciendo de Álvaro por haberme considerado para este evento tan importante. La historia de Fernando Ortega está llena de claroscuros y esa es quizá la premisa que quienes hemos tenido la oportunidad de ver a Álvaro Ochoa hemos podido descubrir. Y es quizá esa la erradicación de una historia idílica y plagada de semidioses, lo que ha hecho de los textos de Álvaro Ochoa consulta y referencia obligada para aquellos que aficionamos a historia. Aunque algunos, como Pedro Jesús, le han negado más de 3 veces. Resulta representante sobre todo para quienes integramos la primera generación post-Cárdenas, revisar el porqué de las cosas que vemos actualmente, sobre todo en materia político-electoral, el origen de los grupos que de fecha en fecha han gobernado esta tierra. La desmitificación de nuestra historia es parte del trabajo que ha realizado Ochoa, aparece que ha ganado a pocos detractores, puesto que nuestro amigo rompe el perverso esquema y la maliciosa costumbre de escribir la historia a contentillo de quienes mandan. Este texto remite a quienes hemos seguido el trabajo de Álvaro Ochoa, a otros que nos hablan de la negritud de nuestra ciénaga, de la hispanidad de Zamora y de la migración, temas que se conjugan para crear la historia como hoy la conocemos. Este libro es material obligado de consulta, no solo
la contraportada, una imagen difuminada del conferencista Rafael Méndez, explica gran parte del contenido de este libro, en el que el autor aporta desde la fundación de este poblado apenas previo al arribo de las huestes españolas, los descubrimientos de las tumbas prehispánicas de Otero y el campo de aviación, la conformación de los grupos políticos antes, durante y después del periodo presidencial de las alcaldes, son capítulos que el autor explora con profundidad sin dejar de dar una zarandeada a la memoria colectiva de los quilpenses para no dejar fuera de la historia al criollo Anastasio Bustamante, 3 veces presidente de la República y uno de los conservadores de la independencia nacional. No es que excediendo este ejemplar de girones de ironía a los que acostumbra el autor, sobre todo al momento de escribir una historia que a lo mejor no es el contentillo de los grupos gobernantes o del poder temporal y atemporal. En Jiquilpan, el autor expone la llamada negritud de los Cárdenas y expone las partes no tan brillantes de esta familia de gobernadores de Michoacán. Quienes nos dedicamos al oficio de informar, agradecemos infinito a Álvaro Ochoa poder compartir esta información, poder compartir estos datos, pero sobre todo, y en mi caso particular, te agradezco Álvaro la invitación a este evento y la oportunidad que me das de compartir el sentir que muchos investigadores y en particular y que muchos comunicadores, los que tanto debemos, te agradecemos este nuevo trabajo. Agradecido. Agradecemos al periodista José Luis Seca Guerra la presentación de este libro. Bien, a continuación solamente me voy a permitir leer un fragmento del currículum académico del doctor Ochoa Serrano, ya que es demasiado extenso, un currículum verdaderamente brillante, un quilpense destacado. Él es licenciado en Historia en la Escuela Normal Superior de México en 1978, maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana en 1988, doctorado en Historia en la Universidad de California en Los Ángeles en 1998. Una de sus publicaciones en libros, Jiquilpan, monografías municipales en 1978, Diego José Abad y su familia en 1980, Relaciones y Memorias de la provincia de Michoacán, 1985, Los insurgentes de Mezcala, 1985, Los agraristas de Aracheo, 1989, La violencia en Michoacán, Irene Chávez García, 1990, Emigrantes del Oeste, 1990, Costumbres y fiestas morelianas del pasado inmediato, 1991, José Rubén Romero, 100 años, 1991, Contento y descontento en Jalisco, Michoacán y Morelos, 1991, Rafael Seara, en 3 voces, 1992, Pueblo en Vilo, La fuerza de la costumbre, 1994, Mitote, Fandango y Mariacheros, 1994, Repertorio Michoacano, 1994, Tradición e identidad de la cultura mexicana, Crescencio García Merina, Historia y paisaje, 1996, Afrodescendientes sobre piel canera, 1997 y segunda edición, 2011, Viaje de Michoacán al norte, 1998, Jiquilpan, Guanipa, una historia combinada, 1999, De Occidente es el mariachi y de México, 2001,
Mitote, Fandango y Mariacheros en su cuarta edición 2008. Los Insurrectos de la Escala y Marcos en el año 2006. Por esto y por más es un orgullo presentar a ustedes y ceder la palabra al doctor Álvaro Ochoa Serrano. Ofrezco mis sinceras condolencias a las hermanas y hermanos de Jorge Martínez Villaseñor y lamento la ausencia de mi amiga Amelia Zacarías en esta ocasión, con la que muy seguido discutíamos el tema de Jiquilpan. Estoy muy agradecido, diría el tenor continental Miguel Vargas, muy agradecido, porque sin esta presentación, no por mi persona, sino por el trabajo, se debía desde 1978 que presentamos esa primera versión monográfica. No viene al caso, porque en ese mismo año, 1978, estando todavía al frente del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas, dimos una charla que titulamos Reflexiones sobre Jiquilpan. Este trabajo es una historia documental y justo a partir de ese trabajo documental deben empezar otras historias de Jiquilpan. Yo no tengo raíces familiares en Jiquilpan. Es un pro y es un contra. Un pro porque me permitió ver la historia de Jiquilpan sin apasionamientos. Y muy en contra porque no conozco las raíces familiares, las relaciones sociales, los personajes populares, una deuda que siempre debe Carlos Silva Farías a su tierra. Él siempre habló de historiar estos personajes populares, no la élite, esa siempre en varios trabajos sobre Jiquilpan era lo que resaltaba. Faltan los populares, los que hacen el pueblo, los que hacen la historia de veras. Y desde aquí le seguimos reclamando a Carlos Silva Farías. Y si no lo hace Carlos Silva Farías, que lo haga Ricardo Pulido. Sí, esta Jiquilpan Guanímal en la portada dice una historia confinada. Pero si se fijan en la portadilla es lo que va a quedar registrado en las bibliotecas. Y en la portadilla dice Jiquilpan Guanímal, pueblo mágico. Y es una aportación precisamente a esa tarea. Antes del nombramiento de Jiquilpan como pueblo mágico, insistíamos en dos detalles. Que Jiquilpan tiene imagen e historia. No necesitamos estar compitiendo con otras cosas. Imagen e historia le dan a Jiquilpan un sustento para pararse en cualquier lugar del mundo. Es una historia escrita pensando en los jiquilpenses de mi generación. Yo vine a terminar la primaria y la secundaria en Jiquilpan. Yo recuerdo que se leía mucho, que se escribía mucho. Que Jiquilpan estaba conectada, pasaban visitantes por la carretera Jiquilpan-Manzanillo, la carretera México-Morelia-Guadalajara, y pues las otras carreteras fueron factores presentes para que ya Jiquilpan no tuviera tantos visitantes. Pero el factor de peso en Jiquilpan fue la migración. Muchos jiquilpenses están fuera de Jiquilpan. Y curiosamente, esos jiquilpenses fuera de Jiquilpan
son los que han leído más el libro, añorando que los jiquipeses que están en la matria. Por eso yo no me he explicado si el libro se circula, ¿por qué en Jiquipan no se lee? Y yo entendí que eran los jiquipeses de fuera los que leían el libro. Es una nueva tarea para todos, para todos. Es un reportaje, es más posible. Los historiadores no somos otra cosa que periodistas del pasado. Y ustedes, los periodistas, los comunicadores, son los historiadores de hoy y que tienen mucho que hacer. Sí, la parte política de Jiquipan, porque era uno de los orgullos de Jiquipan, la política, pero yo no sé qué entendían por política, sobre todo a raíz de 1970 para acá, que coinciden dos situaciones: la muerte del Carlos Lázaro Cárdenas y la gran crisis económica. Es precisamente de los años 70 para acá cuando la migración de Jiquipan se dispara. Entonces, el reto es no solo que Jiquipan sea mágico, sino que Jiquipan sea tan sustentable como para que sus habitantes, nacidos o no, en Jiquipan, porque hay que superar esa visión aldeana del ombligo. Estoy segurísimo que hay muchos jiquipeques, no jiquipenses, que han hecho más por Jiquipan que muchos que presumen su ombligo. Y eso va para todos lados de México. Entonces hay que superar esa visión aldeana. Y precisamente nos hemos dado la tarea. Esta nueva edición por la nueva información que encontramos, me explica por qué los primeros jiquipenses fueron maltratados. Y cuando digo los primeros jiquipenses, nos estamos refiriendo a la población indígena. Cuando nos conviene somos indígenas, pero fuera de Jiquipan, sobre todo en Estados Unidos, hasta presumimos ser derechos o no sé qué, pero no en Jiquipan. Y ni siquiera apreciamos el último testimonio que nos quedó, que es la danza de ellos, los danzantes. Y sobre esos primeros jiquipenses, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué los maltrataron al grado de que tuvieron que regresar un tiempo al antiguo Jiquipan? Que por cierto no les gustó nada cuando algunos niños que en los libros de español, niños y niñas, que en los libros de español habían leído un fragmento del cuento de Juan Rulfo, por la madrugada, con el viejo Esther. Se menciona ahí Jiquipan. Y seguramente los niños de hace 30 años pues se emocionaron porque aparecía Jiquipan en el libro. Pero resulta que Rulfo se está refiriendo al otro Jiquipan, al Jiquipan Jalisco, al cercano a Zacarín, que es de donde vinieron muchos de los fundadores, tres fundadores de Jiquipan en la época prehispánica, es decir, antes de que llegaran los españoles. Y vuelvo a remitirme a la población indígena para quitarnos esa idea de que Jiquipan es único en la República, así como hay Tuxpan, Jalisco, Tuxpan, Nayarit, Tuxpan, Michoacán. Pues hay un Jiquipan en Jalisco, hay un Jiquipan en Michoacán, por la sencilla razón de que es un nombre indígena, es un nombre prehispánico. Así como hay un Cojula Jalisco, hay un Cojula Guerrero, un Tamazula, no me acuerdo dónde, y un Tamazula Jalisco. Sí, son los nombres indígenas que debemos pues, valorar. Dicen que los españoles respetaron San Francisco, Jiquipan, así conservaron, y a veces decían Jiquipan
Pues no viene al caso tampoco mencionar con la famosa Mona Tarasca, y es que los filipenses, en primer lugar, eso de mona suena peyorativo, ¿sí? Y les enseño yo unas fotografías en donde están unas aguadoras, porque recuerden, ustedes son muy jóvenes para acordarse de las aguadoras de Jiquilpan, que repartían el agua en la ciudad. Son las aguadoras que llevaban el agua de la fuente a, no unas tarascas, eran aguadoras. Total que insistimos en que se le pusiera o el nombre de Guanima para rescatar el nombre del lugar, uno de los dos nombres del lugar, o fuente del agua. Un presidente municipal le puso fuente de la barra, ya sabes. Porque, por otro lado, los civilistas estaban muy atrasados en la polémica, en la discusión, incluso académica, de Purépecha o Tarasco. Nada más lo dejo aquí como inquietud. El caso es de que remontarnos a lo prehispánico de Jiquilpan, pues todavía llega a seguirnos preguntando muchas cosas. Bueno, pues miren, justo en la nueva versión, en la página 30, la visita del bachiller Juan de Ortega en la primavera de 1528 reveló tal circunstancia, esa que le estoy diciendo de los desajustes y de la inquietud. Ortega vino a Sinsunza, que es otro pueblo mágico, como teniente capitán de estas provincias de Michoacán por el señor gobernador Alonso Estrada, para que todos los pueblos del antiguo reino Purépecha o Tarasco tuviesen la orden en servir a los españoles. La presencia del enviado correspondía a que se habían levantado los de Chichot y otros pueblos, descontando a algunos españoles. Mataron a uno en el pueblo de Guanimba, que estaba allí yaciendo. O sea, mataron a un español aquí, de los conquistadores. Entonces ya se van a imaginar la respuesta de los conquistadores a sus vidas. Para seguir la catarsis, porque la historia sirve para algo. En la primera edición del 99, el plano de Jiquilpan está en gris, pero en la segunda y la tercera ya se puso el plano a color, con sus cuarteles, y los jiquilpenses del siglo pasado le guardaban una calle a Anastasio Bustamante, que los jiquilpenses del siglo XX se la quitaron. Yo creo que es tiempo de volverle otra vez a Anastasio Bustamante su calle. Y a Rafael Méndez. Como catarsis por este otro detalle, esto es de 1873, ¿hace cuántos años? 1873. Para usar el africanismo hace un chingo de años. 140 años. Sí. Bueno. No hace todavía 30 años escribía Crescencio García, prefecto del distrito, que es el primero que hace un estudio, una crónica sistemática de Jiquilpan. No hace todavía 30 años que Jiquilpan ocupaba en todas las líneas el primer lugar entre todos los pueblos del distrito. Pero hoy, 1873, a medida que los pueblos vecinos de Cotija y Zaguayo progresan, Jiquilpan decrece y sus recursos se agotan de día en día. Los hijos de este pueblo, abandonando el país que los vio nacer, porque la tradición migratoria la traemos en nuestra cultura, emigran a los vecinos pueblos en busca de subsistencia que el país
país natal ya no puede dar eso. Hoy más que antes se pierde la esperanza de que Jiquilpan adelante y prospere, porque los vecinos más capaces, divididos por 4 partidos que no merecen la pena disputarse ya, no pueden asociarse para tratar cordialmente sobre las medidas que sean más convenientes a fin de levantar a su pueblo de la frustración en que yace. Yo creo que hay que volvernos a sentar, a reflexionar sobre esto que don Crescencio García planteaba hace muchos años. Yo ya no quiero, se trata de despertar la inquietud de que lean. Y le repito, soy de la generación que en Jiquilpan se leía y se escribía. Yo lamento mucho ver la escritura de los jóvenes y la lectura de los jóvenes jiquilpenses en YouTube, en Facebook y en otras redes sociales. El vocabulario es tan pobre. Las faltotas de ortografía y pues, la falta de una sintaxis mínima. Todos andamos mal. Presente un orgullo de Jiquilpan. Eran las escuelas y era la escolaridad de Jiquilpan. Precisamente decíamos, nosotros no somos tan como los vecinos, etc. Entonces, yo los invito a leer, no porque yo lo haya escrito, simplemente yo soy el escribano. Paso aquí lo que encontramos en los archivos y transmito lo que también muchos jiquilpenses me contaron, como una manera de compensar falta de presencia en Jiquilpan. Una invitación que agradezco de ver mucho y que insistíamos presente de que el ayuntamiento, porque nada nos hubiera costado como las ediciones anteriores, que Morevallar, ahora Morevalladolid simplemente hiciera la edición, sino que queríamos que el ayuntamiento, que es de todos y que gobierna para todos, participara, aunque fuera simbólicamente, aunque fuera mágicamente, pero que participara. Entonces, los invitamos y yo dejo aquí sobre la mesa de que esto no termina. Seguro me voy a encontrar más cosas sobre Jiquilpan y en la primera oportunidad lo haré, pero queda sobre la mesa de que no soy yo, sino otras personas de Jiquilpan las que tienen que escribir las historias de Jiquilpan. Gracias. Bien, pues no queda más que agradecer al doctor Álvaro Ochoa Serrano, agradecer al ayuntamiento también de Jiquilpan, quien colaboró para la impresión de estos libros que ustedes podrán adquirir en la Dirección de Turismo, aquí mismo también a un precio muy accesible, y agradecemos a la librería del Portal que también estará distribuyendo este maravilloso libro. Gracias a todos quienes nos acompañaron, a todos ustedes los invitamos a disfrutar un rico desayuno y pues la invitación nada más a leer Jiquilpan Guanimpan, una historia confinada, que textualmente dice: conozcamos a los que estaban, a los que llegaron y a los que mandaron traer, que realmente somos nosotros. Muchísimas